¿cómo está? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos esté mirando. Nos han estado mirando de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de otros lugares y también a lo largo y ancho de nuestro país. Es una alegría tremenda el poder tener este punto de encuentro a través de la plataforma Zoom, también la plataforma Facebook, tanto esta, la mía, de la iglesia, como también la de Himna TV Chile. La plataforma Himna TV Chile hoy cumple 3 años de vida, así que es una tremenda bendición para los creyentes en general, no solamente para nuestra iglesia presbiteriana nacional, sino que para los creyentes en general, que a través de esta plataforma a lo largo de 3 años ha visto como con programas propios y también algunos foráneos, que son los menos, ha ido dando a los vientos todo el consejo de la palabra de Dios. Así que un abrazo a todos los que de una u otra forma forman parte de Himna TV Chile, especialmente Roberto Zamora, que ahí es el motor, cabeza y motor de Himna TV Chile, y cómo Dios lo usa a él para su gloria, y cómo también él desde Santiago ahora está gestionando todo esto para que podamos nosotros salir al aire a través de estas plataformas, más Canal 21, donde también damos a conocer estos programas, especialmente los días domingos, a través de Canal 21. Y estamos a la luz y en estos días fríos al calor de la carta del apóstol Santiago. Si usted está por Facebook, le rogaría que pudiera compartir. Abajo aparece un link, compartir. Usted pudiera allí apretar ese botoncito, y de tal manera que este programa también lo puedan ver sus familiares, sus amigos. De esta manera también usted comparte lo que es la palabra de Dios. Hoy día vamos a ir a Santiago capítulo 4. Y les voy a invitar para que, si usted tiene una Biblia a mano, pueda acercársela, abrir la epístola del apóstol Santiago y busque el capítulo 4. Santiago capítulo 4, y busque el versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 al 10. Y vamos allí a buscar el consejo de la palabra de Dios, ¿cierto? Allí lo que ésta nos tiene en este momento preparado. Así que les invito para que entonces usted pueda buscar. Mientras tanto, le vamos a dar unos segundos para que pueda allí buscar, ¿cierto? Este pasaje. Entonces, repito, Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 10. Allí usted podrá encontrar entonces este pasaje hermoso, donde habla acerca de algo muy fuerte, que conviene considerarlo y tenerlo en cuenta. Las señales de tráfico junto a la ruta, cuando uno viaja en una carretera, en una calle, nos van señalando o nos van indicando el destino que llevamos. De repente uno viaja a una ciudad, y entonces allí va ciudad tanto a 100 kilómetros, 90 kilómetros, gira a la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, también por el Waze u otra
aplicación de repente por internet, incluso hasta nos va señalando en forma auditiva, gira a la izquierda a 100 metros, doble la rotonda, etcétera, etcétera. Bueno, pero también las señales indican al viajero nuestro destino y por naturaleza estas señales son breves, son descriptivas y específicas. De repente hay señales que no tienen nada escrito, pero por supuesto que quienes manejamos debemos conocer la ley del tránsito y debemos estar habituados a que esta, ¿no es cierto?, nos está señalando, por ejemplo, un pare o precaución o fin de la vía, etcétera, etcétera. El apóstol Santiago aquí nos da un cierto número de señales que nos ayudan a viajar en esta llamada ruta de la vida. Y estas son adecuadas al apurado paso de la vida. Y estas oraciones muchas veces son concisas y precisas. Y por ejemplo, hoy día en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, vamos a ver lo siguiente. Abran sus Biblias y sigan conmigo. Someteos entonces a Dios. Esa es la orden. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones. Vosotros, dice, de doble ánimo, afligidos, lamentaos y llorad. Trocad, dice, vuestra risa en lamento y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Y al igual como las señales de los caminos que le indican al conductor, como veíamos anteriormente, que debemos obedecer las reglas del tránsito para manejar con seguridad, estas cláusulas que acabamos de leer le dicen al lector cómo llegar a Dios. De una o de otra manera, todos queremos llegar a Dios. La gran pregunta es, ¿cómo? Y aquí, en las Sagradas Escrituras, nos guían, nos dirigen. Y nosotros debemos obedecer a estas reglas, ¿no es cierto?, que nos van a llevar a Dios. Pero si nosotros notamos aquí en el primer llamado y en el último, vamos a ver que son paralelos. Entre ellos está el mensaje al lector: acércate a Dios, al principio y al final, formando esta frase paralela que de una u otra forma quiere al comienzo y al final enfatizar esta verdad: acércate a Dios. Y además la palabra humilde, si vemos nosotros en el versículo 10, forma un vínculo verbal con la última palabra de la cita del Antiguo Testamento que tenemos en el versículo 6. Y si nosotros consideramos la secuencia de este mandato, este debería ser el siguiente. Primero, sumisión, someternos a Dios. Y Santiago aquí le habla directamente a aquellos lectores que están cegados por este orgullo dañino, e indirectamente, por supuesto, a toda la iglesia. Y este orgullo que muchas veces está en nuestras vidas, no solamente nos daña a nosotros, sino que también a todos los que están a nuestro alrededor. Y es bien específico, si usted se fija en sus consejos, y les dice cómo quitarnos el orgullo. Someteos a Dios. Someteos a Dios. Habla de una sumisión a Dios. Someteos a Dios. Nos insta a hacerlo de una vez y para siempre, para que podamos de una u otra manera estar sujetos a Dios. Y cuando Santiago dice someteos, lo que en realidad quiere decir es
obedezcan, obedezcan. Este mismo texto en el griego, el evangelista Lucas, usa el mismo verbo, someteos. Cuando Lucas lo usa cuando describe al Señor Jesús de 12 años, que fue obediente a María y a José. ¿Se acuerdan de ese relato? Cuando él a los 12 años fue al templo junto a sus padres y se había extraviado. Pero también la palabra someteos describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia. Y es precisamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nos sometamos, que nos coloquemos voluntariamente bajo la autoridad suprema de nuestro Dios y le mostremos a Él obediencia y respeto. Y es así como los ciudadanos, ¿cierto? Deben, dice la palabra del Señor, obedecer a las autoridades del gobierno. Y se insta a los creyentes de Corinto justamente a obedecer a sus líderes. Por ejemplo, los jóvenes deben someterse a los mayores y se exhorta a las mujeres a someterse a sus esposos y a los siervos a someterse a sus amos. Entonces, cuando oramos también en la oración del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, estamos de una u otra manera desalojando el orgullo. Somos sumisos con Dios y obedecemos sus mandamientos. Cuando nos sometemos a Dios, cuando obedecemos la ley de Dios, Satanás trata de interferir llevándonos a la tentación. Acuérdense cuando Jesús comenzó su ministerio. Satanás inmediatamente lo tentó. Por consiguiente, Santiago, el apóstol, añade el mandato resistir al diablo. Someteos a Dios, resistir al diablo. Mientras nos mantengamos firmes contra las acechanzas del maligno, había dicho el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Efesios, en el capítulo 6, pero también lo había dicho el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 9. Que estemos firmes contra las acechanzas del diablo o del maligno. También hacemos la petición, mas líbranos del mal o del malo en el Padre Nuestro. La certidumbre bíblica que recibimos, y lo dice Santiago 4:7, usted lo puede ver, y Él huirá de vosotros. Esto es un hecho, ya que los evangelios y hechos están llenos de ejemplos como Satanás y sus huestes, dice, huían de la autoridad divina. Y cuando cumplimos obedientemente la voluntad de Dios, Satanás no puede hacernos extraviar. Al contrario, debe irse. El gran reformador Martín Lutero, con toda razón, hizo notar que si cantamos salmos e himnos o leemos las Escrituras, huirá de nosotros para que dice él, no se chamusquen sus alas. Por lo tanto, una de las primeras cosas que nos pide el Señor es que nos sometamos a Él, que nos sometamos ante su voluntad, que siempre es buena, que siempre es agradable y que siempre es perfecta. Pero también aquí en este texto nos dice que debemos prepararnos. Aquí tenemos el meollo del mensaje del apóstol Santiago. Introdujo con la exhortación a estar sometidos a Dios y a resistir al diablo. Acercaos a Dios. En nuestra lucha contra el pecado y Satanás, no estamos solos si vamos a Dios en oración. Dios nos rodea con su cuidado y
con su gracia para que no tengamos razón de temer el poder de Satanás. Para usted que está recién en sintonía, le invito para que busque en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Estamos recién entrando a esta verdad fuerte que el Señor nos está a través de Santiago en este momento entregando. Cuando Él dice que debemos someternos a Dios, porque justamente lo que Dios quiere es que vayamos a Él, pero vayamos en un verdadero arrepentimiento, con fe, con obediencia y oración. Hay muchos textos que hablan acerca de la manera en que debemos acercarnos a Él, pero principalmente arrepentidos, con fe que Dios pone en nuestro corazón para creer y creerle, en obediencia y en oración. Y Él nos llenará, dice su palabra, con su gracia y nos coronará con su bendición. Cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, nos está demostrando su amor y su gracia. Él quiere estar con nosotros. Bueno, Él no necesita de nosotros para subsistir. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, nos está demostrando entonces su amor y su gracia. La iniciativa. Si ustedes se fijan, siempre Dios toma la iniciativa, porque le pertenecemos a Él. Y la iniciativa nunca la tomamos nosotros. De hecho, cuando Cristo llega a nuestra vida es porque Él puso la fe para creer en Él. Y nos dio vida a través de Cristo Jesús. Por gracia somos salvos y por medio de la fe. Y esto no es cosa nuestra, sino que es un don, un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, nos está justamente demostrando su amor y su gracia. La iniciativa, como decía, siempre Él la ha dado, en primer lugar, no nosotros. Por esta razón nunca podemos declarar que por habernos acercado primeramente nosotros a Dios, Él se acercó después a nosotros. Eso es una falacia. No, en la Biblia no encontramos eso. Sí, pasaje fuera de contexto quizás, pero en el contexto, en su origen, en su esencia, es Dios siempre quien ha tomado la iniciativa y se ha acercado a nosotros. Y si nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, si nosotros creemos en Él porque Él puso la fe, ¿se fijan? Ahí tenemos como Él toma la iniciativa. Dios siempre actúa primero, incluso en la obra de salvación, como dice Efesios 2, que nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Y Él tomó la iniciativa. Muertos espiritualmente no podíamos hacerlo. ¿Cómo nos acercamos a un Dios santo si somos pecadores? Y también Santiago recurre a terminología del Antiguo Testamento y escribe: limpiaos las manos, pecadores, purificad vuestros corazones. Y la primera amonestación nos hace recordar las instrucciones de Dios acerca de las abluciones ceremoniales. Y la segunda nos hace recordar las palabras del rey David, cuando en el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice: ¿quién podrá subir al monte del Señor? En otras palabras, ¿quién podrá llegar ante la presencia del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro. Y al vincular estos conceptos, de una u otra forma, Santiago da a entender claramente que no está hablando de una limpieza meramente ceremonial, ritual, sino de ser espiritualmente a través de la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Y Santiago califica a los lectores de pecadores y también de doble ánimo, como lo habíamos visto en los estudios anteriores. Todo ser humano es pecador, pero Santiago utiliza un término que cuadra con
con el contexto judío de su pueblo. En los evangelios se daba el nombre de pecador a aquel que no prestaba atención a alguna ley de Dios y que despreciaba las reglas de la moral. El domingo estuve predicando justamente el sermón sobre la conversión de Leví, o más comúnmente llamado Mateo. Y los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, eran llamados pecadores, porque no cumplían desde el punto de vista de la ley judía o desde la mirada de los fariseos y saduceos. Los publicanos no daban el ancho según él. Bueno, la expresión de doble ánimo que leíamos creo que fue en el segundo estudio que hicimos cuando leíamos en Santiago capítulo 1 versículo 8, denota inestabilidad. Una persona de doble ánimo, una persona inestable, caprichosa, vacilante, un día sí, un día no. Un día amo al Señor, el otro día no quiero saber nada de Él. Y estos términos, según Santiago, cuadran bien con la persona que ama a Dios y ama al mundo. Un día ama a Dios, otro día ama al mundo. Un día es llevado por sus pasiones y todo lo ve malo. Y pareciera que todos me ven de una forma rara. Es porque justamente el mundo me ha absorbido y mi carnalidad me hace percibir, sentir. Y esas personas se dejan llevar por sus emociones, por lo que sienten, por lo que les parece, pero no están cimentados en la palabra, que no cambian. En cambio, la persona de doble ánimo o inestable, caprichosa, vacilante, cambia constantemente de sus estados de ánimo. Y eso le llevan a estar, como dice su palabra, de estar de doble ánimo. Entonces, el someterse al Señor es una cosa importante, pero también el arrepentimiento. Y el siguiente mandato discrepa de la directiva apostólica de regocijarse siempre. Estar siempre gozosos. Y eso de estar siempre regocijados en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en Él. Y Santiago le dice a sus lectores, afligíos, lamentad y llorad. Más que un apóstol, pareciera un profeta del Antiguo Testamento, llamando a su pueblo a arrepentirse y a lamentarse de sus pecados, por así decirlo, y como en ese tiempo se acostumbraba a hacerlo, echarse silicio, ceniza, en una demostración de arrepentimiento, de humillación, de sometimiento ante Dios. Estimados amigas y amigos, experimentamos aflicción cuando alguien querido y cercano a nosotros, por ejemplo, muere. Y en estos días, en estos tiempos de pandemia, hemos visto a muchos que han partido, muchos cercanos, muchos conocidos. Y este es uno de los aspectos justamente del concepto de aflicción. Lo mismo que se siente cuando un ser querido muere. Y el otro aspecto de la aflicción es espiritual. La Escritura nos enseña que el arrepentimiento y la aflicción marchan juntos. En sus epístolas, por ejemplo, Pablo afirma que aquellos que pertenecen a Jesucristo hacen morir su naturaleza pecaminosa cuando se arrepienten de sus pecados. Y el arrepentimiento significa entonces que ha ocurrido una muerte en nuestra vida. Nos afligimos a causa de los pecados que hemos cometido contra Dios y contra nuestro prójimo. Entonces, someternos a Dios, el humillarnos, el arrepentirnos, y ahora la humildad también en esta trilogía. Santiago regresa a un tema que ya introdujera por medio de una cita del Antiguo Testamento. Dios da gracia a los humildes. Leíamos en el versículo 6 en el estudio pasado. Y él escribe, humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Este tema en particular es prominente en toda la Escritura. Si uno recorre toda
toda Escritura, toda la Biblia va a encontrar este llamado. Por ejemplo, en los Salmos, dice, porque el Señor corona a los humildes con salvación. El Salmo 149. A los Proverbios, el Señor da gracia al humilde. Proverbios 3:34. En los libros proféticos, lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. El profeta Ezequiel, el capítulo 21, versículo 26. Seguimos avanzando en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo encontramos, porque aquel que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y eso lo dice en Mateo 23:12. Seguimos avanzando en las epístolas. Humillaos, dice Pedro, humillaos, por lo tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os levante. Y finalmente las Escrituras enseñan que la humildad tiene un aspecto vertical y horizontal, formando la cruz. El creyente que demuestra humildad ante Dios, que tenemos la verticalidad, la demostrará también ante los demás, que tenemos la horizontalidad. Por eso no nos debe extrañar que el tema central de este estudio de Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, allí estamos en este momento, es el deseo de Dios que nos rindamos a Él de manera voluntaria, pero a la vez entusiasta e incondicional. Nos llama a permanecer firmes y ser obedientes a la palabra de Dios como la mejor forma de resistir al diablo. Necesitamos humillarnos y correr hacia Dios para experimentar su abrazo, su perdón y su amor. Por lo tanto, lo que Dios quiere de nosotros es que dependamos de Él, mientras el diablo quiere que dependamos de nosotros mismos. Y los humanistas y muchos predicadores enfatizan esto de saca al campeón que tienes dentro, actúa tú con poder, con el fuego que hay en tu interior. Porque Dios quiere que dependamos no de nosotros mismos, que dependamos completamente de Él. El gran problema de la iglesia de hoy es que tienen muchas celebridades y pocos siervos. Y no hay espacio para la gloria de Dios. Sin embargo, frente a la frustración de siempre ceder a nuestros deseos y no buscar la satisfacción en Dios, Él nos dice en el versículo anterior, en el versículo 6, muy misericordiosamente que nos dará, dice, mayor gracia. Y esta mayor gracia es mayor que nuestras búsquedas, que lo que nosotros, nuestro potencial, nuestra personalidad, nuestra fortaleza, etcétera, etcétera, no es nada en comparación a la gracia infinita y superior que Dios quiere entregarnos. Entonces, nuestras expectativas y nuestros mejores deleites, y mayor que cualquier cosa que podríamos experimentar en esta vida, no se puede comparar. Por más que usted tenga carácter, personalidad, estudio, conocimiento, etcétera, etcétera, nunca esto va a equipararse con la gracia que Dios nos entrega. Esta gracia divina, por otro lado, no nos exime también de responsabilidades. No podemos quedarnos ahí de brazos cruzados. La gracia de Dios nos capacita para poder obedecer. Porque a mayor gracia, mayor obediencia. A mayor bendición, mayor responsabilidad. Por lo tanto, cuando le pedimos a Dios su gracia, cuando le pedimos a Dios su bendición, le estamos pidiendo mayor responsabilidad.
y la posibilidad de crear imperativos que buscan nuestra felicidad. Y como veíamos, ante eso, lo mejor es someternos a Dios. No tratar de enfrentar al enemigo con lo que creemos nuestras fuerzas. Lo primero, si ustedes se fijan, antes de resistir al diablo, dice Santiago, primero sometámonos a Dios. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Y la palabra someteos es un término militar que quiere decir tú quédate en tu puesto. No te puedes mover de ahí. Y es la actitud de un soldado que se pone por debajo de las órdenes de un superior, pero sin decir nada. Es un soldado que sabe ubicarse perfectamente en su lugar de manera entusiasta y voluntaria. Y esta figura muestra que el deseo de Dios es que comprendamos que no nos quiere obligar a nada. Por eso Él quiere que nuestro sometimiento a Él sea voluntario y sea con gozo, no como una obligación, no de mala gana. No podemos servir, no podemos honrar a Dios de esa manera. Lo que Dios quiere es provocar en nosotros que nos rindamos a Él de manera voluntaria, entusiasta e incondicional. Contrastémoslo con cómo amamos a Dios, cómo servimos a Dios, por obligación, por el que dirán, para que no me pongan mala cara. Eso lo conoce el Señor. No lo podemos engañar a Él. Y eso no va a agradar a Dios cuando le servimos a Él de mala gana, con la cara larga, con un cero entusiasmo y con ciertas condiciones. O sea, Señor, si tú me ayudas, te sirvo. Le queremos nosotros poner condiciones a Él. Si evaluamos la actuación de Dios en nuestra vida, la conclusión y disposición natural es nuestro sometimiento total y completo a Dios, porque no podemos someternos a ninguna otra cosa y no hay ninguna plena satisfacción en otra cosa que no sea Dios. Por más que usted quiera encontrar en otras cosas satisfacción, no la va a encontrar. Y para qué decir de Salomón, es cosa que lea Eclesiastés, esa búsqueda de una plena satisfacción, de gozar, de disfrutar de muchas cosas, dio palos de ciego y buscó donde no tenía que buscar, hasta que al final, ya viejo, dijo, el final del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Esta es la forma que evidenciamos nuestra humildad delante de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Y resistir al diablo es la segunda parte. Someteos a Dios. Y luego, resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago no desea colocarnos aquí a la ofensiva, reprendiendo demonios a diestra y a siniestra. De hecho, nos dice que el diablo no se le teme, se le resiste. Por lo tanto, solamente quien se somete a Dios primero puede resistir al diablo. No podemos andar nosotros en un espiritismo con Biblia, ¿no? Echando fuera demonios. Resistir no significa enfrentar, sino pararse firme, afirmarse, no retroceder, no claudicar, ni abandonar. Es quedarse en el puesto, como veíamos el ejemplo del soldado. Nuestra verdadera lucha es contra nosotros mismos, contra nuestra desobediencia constante y rebeldía contra Dios. Y le echamos la culpa siempre al diablo. Pero nuestra naturaleza humana, ¿cierto?, es la gran culpable de estar ofendiendo constantemente a Dios. Nuestra desobediencia y nuestra rebeldía. Resistir al diablo es una experiencia de madurez en el que Cristo es suficiente para nosotros y nadie nos moverá de esta convicción. Por lo tanto,
no es decretando, no es atando, no es expulsando, sino obedeciendo al Señor y teniendo convicciones firmes e inamovibles. Por eso, esto de resistir al diablo, muchos no lo consideran en su contexto. Primeramente, dice, someteos a Dios. Y eso muchas veces lo pasan por alto y pretenden, repito, resistir al diablo mediante acciones que solamente le pertenecen a Dios y no a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna autoridad como para decretar. ¿Quiénes somos nosotros para decretar si no solo Dios? Es como que si pretendiéramos nosotros hacer un decreto con nuestra propia cuenta, saltándonos el Congreso o el Poder Ejecutivo o el Legislativo, y queriendo nosotros por nuestra propia cuenta crear decretos. Por supuesto que sería irrisorio, y tan irrisorio es aquella gente que comienzan a decretar, no entendiendo que eso solamente está en el ámbito y autoridad de Dios. Por lo tanto, no es decretando, no es atando, no es expulsando, sino es obedeciendo al Señor y teniendo convicciones firmes e inamovibles. Someteos a Dios. Y Santiago nos llama a fortalecernos y ser obedientes a la palabra de Dios como la mejor forma de resistir al diablo. Pues cuando haya obediencia y firmeza en Cristo, no tendrá nada más que hacer allí y huirá de vosotros. Y tenemos el ejemplo del Señor Jesús, ¿cierto? Él con la palabra respondió a los dardos del maligno. Pero también la comunión con Dios. El versículo 8 dice, acercaos a Dios. ¿Se dice? Someteos a Dios. Resistir al diablo. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios nos invita a acercarnos y correr hacia Él de manera urgente. No importa qué tan lejos hayamos estado del Señor, cuando nos acercamos a Él, dice, Él se acerca a nosotros sin condiciones ni reglas. Y aquí Santiago les dice que se han alejado del Señor con peleas y codicias, discriminando al pobre, destruyendo con la lengua, abandonando a las viudas, a los huérfanos. Y les dice con voz profética que se vuelvan a Dios, porque Él se volverá a ellos. Y la forma de hacerlo es limpiando las manos y purificando vuestros corazones. Aquí el apóstol Santiago los llama de pecadores. Y eso era algo insultante para el judío, sobre todo, que creía que los gentiles solamente eran pecadores y ellos eran el pueblo de Dios. También les dice que son de doble ánimo, como decíamos anteriormente, refiriéndose a su inconstancia, que revelaba un conflicto espiritual y una lealtad dividida. Un día sí, un día no, un día sirvo al Señor, otro día no, un día tengo ganas, otro día no tengo ganas. Personas de doble ánimo, las cuales, por supuesto, es difícil confiar porque no se sabe si un día están dispuestas o no a servir a Dios y siempre andan, ¿cierto?, amargadas y siempre con un dolor y un pesar en su corazón, en vez de disfrutar la posibilidad de amar y servir a Dios con el gozo, estar siempre gozosos. Orad sin cesar, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos en el Señor siempre. Y en todas las áreas, eso lo dice el apóstol Pablo, y que concuerda también con la idea de Santiago en ese aspecto. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos correr hacia Dios. Y Él va a correr hacia nosotros para abrazarnos, perdonarnos y purificarnos de toda maldad que haya inundado nuestros corazones. Y aquí me acuerdo de la historia del hijo pródigo. El hijo vuelve al padre y el padre sale en su búsqueda. Lo abraza, lo besa y lo perdona.
Pero también es importante lo que tiene que ver con la humildad de Dios. La humildad, perdón, ante Dios. Y el versículo 10 dice, humillaos delante del Dios y Él os exaltará. Santiago manda a sus lectores a ubicarse de tal manera que reconozcan la soberanía y misericordia de Dios. Y nuestro lugar, físicamente hablando, delante de Dios es de rodillas. Es la forma en que nosotros deberíamos, estoy hablando en forma figurada. Primero nos ponemos de rodillas para que el Señor nos ponga de pie. Y la figura es la de un soldado al servicio del rey que hace su entrada a la corte del soberano y al hacerlo se humilla y se pone de rodillas. Pero la sorpresa viene al enterarnos que el rey es su padre. El soldado humillado ve cómo el rey se baja del trono para abrazarlo y poniéndolo de pie lo sienta con él a su diestra. Cuando estamos en situaciones complejas, humillémonos delante del Señor, porque el Rey saldrá de su asiento sin indiferencia y nos abrazará como un padre para darnos su amor. Humillémonos delante de Dios para que nos acoja por medio del sacrificio de Cristo. Y ya acercándonos al final, para ver algunas consideraciones prácticas acerca de este texto que hemos estado analizando en esta oportunidad. En Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, los escritores de los evangelios, en el versículo 8, relatan que dos personas querían seguir a Jesús y estaban dispuestos a dejarlo todo, menos aquello que les era muy querido. Para uno de ellos, esto era su familia, para el otro, el dinero. Jesús rehusó aceptar a estos pretendidos seguidores, ya que ellos no podían darle su devoción completa. En efecto, eran de doble ánimo. Y vemos esta historia en los evangelios. Aquel joven rico que se creía bueno y que el Señor le... ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Señor, siempre lo he guardado. El Señor sabía eso. Pero después le dijo, bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y no lo quiso hacer. Porque su Dios, el amor, antes que el verdadero y único Dios verdadero, era hacia el dinero. Rehusó seguir al Señor por el dinero. Y otro le dijo, es que deja que mi padre muera y después te seguiré. El Señor lo quería ahora. Por eso esta gente de doble ánimo no le siguieron, no le servían al Señor. Pero también venía a mi mente el lema de Juan Calvino, el gran reformador del siglo XVI. Dice, mi corazón te doy, oh Señor, pronta y sinceramente. Y cuando presentamos nuestro corazón al Señor, Él lo quiere entero. Si entregamos parte del mismo al mundo, Dios no puede ser nuestro Señor y amo. Él demanda que nos acerquemos a Él con corazón sincero y con verdadera humildad. O sea, Dios nos exaltará cuando nos humillemos ante Él. Y finalmente el versículo 10, si Dios nos exalta, ¿no tendremos una tendencia a enorgullecernos? No, y no debiera ser así, porque en nuestra humildad le tributaremos a Él la alabanza y la gloria. Porque si somos exaltados, no se debe en absoluto a alguna cosa nuestra, alguna cosa, entre comillas, buena que nosotros hayamos hecho. Todo viene de Dios. Por lo tanto, si somos exaltados, no deberíamos enorgullecernos, todo lo contrario, con humildad, tributar a Él la alabanza y la gloria. Como dice Pablo a los Corintios, el que se gloríe, gloríese en el Señor y no
en sí mismo. Estimados amigos, amigas de redes sociales y de televisión, ha sido como un placer el poder ustedes a la luz y al calor de la epístola del apóstol Santiago. Hoy día hemos visto Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10. Esperemos que haya sido una enorme bendición para usted como para mí, de edificación, de corrección, de amonestación, de guía. Dios nos sea ayudando, nos sea bendiciendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles. Dios tenga compasión y misericordia de cada uno de nosotros y esté bendiciéndonos y ayudándonos. Conforme los hijos de Israel viajaban de las faldas del monte Sinaí a la tierra de Canaán, se quejaban, chillaban, refunfuñaban a cada paso. Pensaban en sus incomodidades presentes. Se habían apartado de la fe y por ello añadieron 40 años extras a su viaje. Bienvenidos a este especial de Tesoros de la Biblia. En septiembre, cuando conmemoramos la primera traducción completa de la Biblia al español por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en 1569. Hoy, los libros de Números y Deuteronomio. Números, que registra la trágica historia de la incredulidad de Israel, deberá servir como una lección dramática para todo el pueblo de Dios. Números nos da una ilustración clara de la paciencia de Dios. Una y otra vez detiene el juicio y preserva a la nación. Pero esta paciencia no debe ser considerada un hecho. Su juicio vendrá. Debemos obedecer. Al comenzar Números, la nación de Israel está acampada al pie del monte Sinaí. El pueblo ha recibido las leyes de Dios. Se ha llevado a cabo un censo para determinar el número de hombres idóneos para el servicio militar. Pero entonces comienzan las quejas. Primero se quejaron por la comida, luego por la autoridad de Moisés. Dios castigó a algunos, pero perdonó a la nación gracias a las oraciones de Moisés. Más tarde el pueblo llegó a Cades y se enviaron espías a Canaán para determinar sus puntos fuertes. El libro de Números termina como comenzó, con una preparación. Esta nueva generación de israelitas era numerosa y apartada para Dios. Después de haber derrotado a numerosos ejércitos, se establecieron al lado este del río Jordán. Ahora enfrentan su más grande prueba. Deben cruzar el río y poseer la hermosa tierra que Dios les ha prometido. La lección es clara. El pueblo de Dios debe confiar en Él, moverse hacia adelante con fe si desea reclamar la promesa de la tierra. En el libro de Números, Cristo es visto como la estrella de Jacob. A veces quisiéramos olvidar recuerdos que son demasiado dolorosos. Sin embargo, conforme los años pasan, los recuerdos de sucesos desagradables, por lo general, se desvanecen en nuestro subconsciente. Pero hay momentos que debemos recordar. Los errores no deben repetirse. Los compromisos contraídos se deben cumplir. Y el recuerdo de sucesos especiales nos pueden alentar e impulsar a actuar. Bienvenidos a Deuteronomio. El libro de Deuteronomio está escrito en la forma de ser un tratado entre un rey y su estado vasallo, típico del segundo milenio antes de Cristo. Hace un llamado a Israel para que recuerde quién es Dios y lo que Él ha hecho. Perdida la fe, la vieja generación peregrinó durante 40 años y murió en el desierto. Dejaron a Egipto atrás, pero nunca conocieron la tierra prometida. Ahora en la ribera este del río Jordán, Moisés prepara a los hijos de aquella generación carente de fe para tomar posesión de la tierra. Después de una breve lección de historia en la que se enfatiza los hechos
grandes de Dios a favor de su pueblo, Moisés repasa sobre la ley y luego reafirma el pacto, el contrato de Dios con su pueblo. Debido a lo que Dios ha hecho, Israel debía tener esperanza y seguirlo. Debido a lo que él esperaba, ellos debían escuchar y obedecer. Debido a quién era él, debían amarlo plenamente. Moisés es la única persona con que Cristo se compara a sí mismo. En Juan 5, 46, 47 dice: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dijo Jesús, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Cristo citó muy a menudo a Deuteronomio. Cuando se le pidió que nombrara el mandamiento más importante, respondió citando este libro. Cuando Satanás lo confrontó en medio de sus tentaciones, citó nuevamente el libro de Deuteronomio. Es muy significativo que el Señor Jesús, quien era muy obediente a la palabra de Dios, usara este libro dedicado a Dios y así demostraba su sumisión al Padre. Le invitamos a leer el cuarto y quinto y los siguientes libros de la Biblia. Deuteronomio. Mientras lo lee, recuerde cómo Dios ha expresado su bondad en su vida. Y luego hágase de nuevo el propósito de confiar en Él, amarlo y obedecerle. Saludos cordiales. Un mes de septiembre de 1569 se publicó la primera traducción completa de la Biblia en español. Este valioso trabajo se debió a Casiodoro de Reina y la revisión posterior de Cipriano de Valera. En conmemoración a tan magno evento, emitiremos cada día del mes pequeñas cápsulas de los 66 libros que componen la Biblia. Le invitamos cada día del mes de septiembre a poder sintonizar o localizar estas cápsulas, escucharlas, verlas y compartirlas. Que Dios nos En la vida real, los grandes líderes son una rareza. Muchas veces personas elegidas o señaladas para ocupar posiciones de liderazgo, pero después titubean o dejan de actuar con decisión. Otros abusan de su poder para satisfacer el ego, aplastando a los súbditos o despilfarrando recursos. Pero sin líderes fieles, éticos y eficaces, la gente vaga. Bienvenidos a este especial de Tesoros de la Biblia en septiembre, cuando conmemoramos la primera traducción completa de la Biblia al español por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en 1569. Hoy, Josué y Jueces. Israel viajó 40 años por rutas sinuosas en el desierto, pero no porque seguían al líder, todo lo contrario. Con una fe decadente, se negaron a obedecer a Dios y a conquistar a Canaán. Por eso vagaban. Finalmente, la nueva generación estaba lista para cruzar el Jordán y poseer la tierra. A Josué, quien se distinguía como hombre de fe y valor, él y Caleb fueron los únicos dos espías que presentaron un informe positivo, los escogieron como el sucesor de Moisés, a este Josué. El libro de Josué relata el final de la marcha del pueblo de Dios y su conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Josué fue un brillante líder militar con una gran influencia espiritual. Sin embargo, la clave de sus triunfos era su sumisión a Dios. Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y obedecía.
La obediencia de Josué sirvió de modelo a Israel. Por lo tanto, el pueblo fue fiel a Dios durante la vida de Josué. Josué se comprometió a una obediencia total a Dios. Y este libro habla justamente de la obediencia. Sea que conquistaran enemigos o poblaran la tierra, el pueblo de Dios tenía que hacerlo como Dios mandaba. En su mensaje final al pueblo, Josué enfatizó la importancia de la obediencia a Dios. Lea el libro de Josué y hágase hoy un nuevo propósito de obedecer a Dios. Decida seguirlo a donde quiera que le lleve y a cualquier costo. La antítesis de este libro es el siguiente: Jueces. En estos días es difícil encontrar verdaderos héroes. Modernas investigaciones y los medios de comunicación han hecho notorias las manías y las debilidades de nuestros líderes a nivel mundial. Buscamos en vano a hombres y a mujeres a los cuales imitar. Las industrias de la música, el deporte, el cine, producen un determinado desfile de estrellas, entre comillas, quienes se disparan hasta la cima y luego rápidamente se desvanecen. Jueces es un libro sobre héroes, 12 hombres y mujeres que liberaron a Israel de sus opresores. Estos jueces no eran perfectos. Es más, hubo entre ellos un asesino, un hombre sexualmente promiscuo y una persona que quebrantó todas las leyes de la hospitalidad. Pero estaban sujetos a Dios y Él los utilizó como era. Jueces es además un libro acerca del pecado y de sus consecuencias. El libro de Jueces abarca un periodo de más de 325 años, registrando 6 periodos sucesivos de opresión y liberación, las carreras de 12 libertadores. Una variedad de libertadores desde Otoniel hasta Sansón fueron utilizados por Dios para guiar a su pueblo hacia la libertad y la verdadera adoración. La liberación de Dios por medio de los jueces es una demostración poderosa de su amor y misericordia hacia su pueblo. Mientras lee el libro de Jueces, observe bien a estos héroes de la historia judía. Tome nota de su dependencia de Dios y de la obediencia a sus mandamientos. Pero más que todo, admire la misericordia de Dios cuando libera a su pueblo una y otra vez. En Josué vemos a Cristo como el príncipe del ejército de Jehová y en Jueces el mensajero de Jehová. Saludos cordiales.